¿cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda sesión que vamos a tener aquí en Canal 4 TV sobre tecnología aplicada al hogar y a las edificaciones. Este espacio, financiado por la Consejería de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, pues nos está dando la oportunidad de asesorarles a ustedes, familias, mancomunidades y comunidades de vecinos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la isla de Gran Canaria, sobre el buen uso de las nuevas tecnologías. En la sesión de hoy en particular, pues vamos a ver cómo nuestras viviendas pueden ser más accesibles, cómo podemos tener un mejor aprovechamiento energético o ser, por ejemplo, más respetuosas con el medio ambiente. Y lo vamos a hacer a través de 3 entrevistas que van a dar lugar a una tertulia final, y vamos a comenzar en este caso con Marco Antonio Santana Alonso. Él es gerente de Telimelca y formador para el Servicio Canario de Empleo. Buenas tardes, Marco. Gracias por invitarme, un placer estar aquí. Como conocedor de cómo se aplican estas nuevas tecnologías, vamos a aprovechar contigo pues a conocer la domótica y cómo de repente nuestros hogares se hacen inteligentes. Sí, la domótica, digamos que es un recurso que ya es bastante conocido y que básicamente, como lo entiendan los telespectadores, es el control del hogar por medio de dispositivos electrónicos. ¿Y qué tipo de cosas podemos controlar? Pues absolutamente todo. De hecho, ya con las nuevas tecnologías móviles, pues ya no hay limitaciones. Yo siempre digo que la limitación la pone el propio cliente. Puedes controlar desde accesos, persianas, iluminación, control energético, climatización. Ya digo, la limitación la pone el cliente, y de hecho yo siempre lo enfoco así, es decir, le digo a la gente que exponga sus necesidades, que no se ciña a los guiones preestablecidos, sino que sus necesidades del día a día, porque todos tenemos nuestras particularidades, nos levantamos a una hora, nos acostamos a otra, tenemos nuestras manías a nivel lumínico y de sonido y demás. Entonces, básicamente, como indagar en la vida de la persona y ayudarle a facilitar la vida, básicamente para mí es facilitarte la vida. Claro, entendemos que la aplicación de todos estos dispositivos lo que tienen es mejorarnos el día a día y la estancia en nuestra casa. Absolutamente. Nos has explicado un poquito en qué consiste esto de la domótica, pero bueno, el término se sigue ampliando. ¿Y qué debemos entender por una domótica distribuida? La domótica distribuida es que los elementos que la controlan no están centralizados, digamos que están distribuidos en distintos aparatos, vamos a decirlo así, o elementos o dispositivos. Básicamente, la generalidad es que sea centralizado, ¿vale? Es lo más genérico. Digamos, las descentralizadas son elementos que se compran, por ejemplo, podrás ver en cualquier comercio ya, pues enchufes que los manejas con un dispositivo móvil, o una iluminación, o una apertura de persianas que puedes manejar, y son dispositivos muy concretos. Pero una domótica, como se concibe, es más bien un elemento centralizado, un cerebro, que no tiene que ser exclusivamente uno, pueden ser varios, pero generalmente es un sistema centralizado. Antes de comenzar hablábamos tú y yo de, bueno, pues por ejemplo estos auriculares inalámbricos que poco a poco la población va empezando a utilizar. El que estemos más familiarizados con el uso cotidiano de las tecnologías ha favorecido que estemos utilizando y nos arriesguemos a aplicar domótica en casa. Totalmente. De hecho, ya incluso los niños dicen que son nativos electrónicos, ¿no? Que tienen esa capacidad innata ya de manejarse con las tecnologías. Y yo creo que nuestra generación pues también no la recibe de buen grado. La gente se maneja muy bien con los móviles, se maneja muy bien con las PDA, y la domótica actual, la ventaja que tiene es que ya no necesitas que sea una pantalla como antiguamente, una pantalla física instalada en la propia estancia, sino que ya lo trasladas al propio móvil, a una PDA, con lo cual tienes la movilidad. Entonces es muy sencillo, muy práctico. De hecho, yo lo que busco, o sea, mi orientación a nivel de instalador e integrador, es que la gente le sea muy sencillo, que sea autónoma, porque antiguamente la domótica ya va asociada a una especie de dependencia del integrador con el propio cliente, y a veces se complicaba, la gente no entendía mucho, era muy complejo, pero ahora es todo muy intuitivo, con iconos, y como ya te digo, con los móviles estamos muy acostumbrados, familiarizados con ellos. Y creo que la palabra clave la has utilizado tú, que es eso de intuitivo, y entiendo que es fácil aplicarlo, pues, por ejemplo, a comunidades de vecinos o a viviendas particulares. Sí, sí, es trasladable a cualquier ámbito. Las comunidades de vecinos, digamos, son
más, digamos, concretas, las acciones a las que puedes llevar a cabo, básicamente sería control de iluminación, control de acceso, apertura de garaje y digamos que son, evidentemente, ¿no?, en una comunidad, las zonas comunes, y digamos que la domótica en su amplitud está más orientada a la propia vivienda, vamos, al hogar. Pero digo, perdón, no quiero decir con esto que no se pueda introducir en la comunidad, perfectamente. Y partiendo de esa experiencia, ¿para qué la estamos utilizando más habitualmente? Pues mira, es que puedes controlar cualquier ámbito. Mira, a nivel de seguridad, pues por ejemplo, si están las cámaras, tienes opción de visualizar cualquier estancia de tu casa, controles de acceso, a nivel de que tú controles quién entra a tu casa, vía, digamos, huella digital, vía apertura con móvil, con lo cual las personas solo que tú estimas oportuno le das acceso. La ventaja que hay actualmente, como te decía, es que ya no es local, o sea, no solo es en la propia estancia, sino desde el exterior, con lo cual tú desde el exterior con el móvil puedes abrir, ver quién está en tu casa, puedes tener absolutamente el control de tu vivienda desde fuera. Bien, si has tenido algún descuido, si te quedas con esa idea de lo cerré, no lo cerré, he escuchado cualquier otra... Yo, por ejemplo, una anécdota personal, yo estaba en Bruselas una vez y me llamaron, pero mira que no, yo de Bruselas abro mi casa, sé quién está dentro, ¿sabes? Parece una tontería, pero es una ventaja. Imagínate el condicionamiento que supondría que en ese momento, que era importante, no pudiera acceder a esa persona a mi casa. Con lo cual, para mí, que lo aplico a nivel personal, son todo ventajas. Bueno, has planteado esos beneficios de, por ejemplo, de accesibilidad, pero, por ejemplo, en cuanto a ahorro energético o, por ejemplo, respetuoso con el medio ambiente. Totalmente. Digamos que a nivel energético, imagínate en climatización, que está establecido que el 30% del consumo se radica, digamos, a niveles sobre todo de hosteleros y demás. El 30% del consumo se dedica a climatización. Imagínate, solo en ese sentido, si tú tienes el control de la climatización, que cuando abras una puerta se desconecte, que puedas poner las temperaturas adecuadas en el momento adecuado, que por ejemplo controles las persianas, que con ello significa que cuando hay mucho sol, ellas solas se bajen, al revés, que en un momento determinado se abran. Es decir, esa posibilidad de controlar la energía que estás consumiendo, y después también a nivel lumínico, eso ya digamos que todos lo controlamos un poco más, ¿no? El ahorro energético, porque ya no tienes un interruptor que enciende constantemente una luz, sino que solo cuando accedes a la estancia y hay una presencia física, la luz funciona, si te vas se apaga sola. Con lo cual ya no tienes ese problema de los niños tener la luz encendida. Es decir, es otra ventaja añadida. Yo sinceramente le veo muy poca deficiencia o muy pocos perjuicios a la domótica. Acabas de poner como ejemplo, por ejemplo, los hoteles, más valga la redundancia, pero, por ejemplo, si lo planteamos a un negocio un poquito más pequeño, tenemos esa conciencia, es decir, los nuevos emprendedores, los negocios pequeños también se arriesgan a decir, bueno, voy a aplicar esto, que a lo mejor inicialmente puede ser más caro de no poner nada, pero soy consciente de que me va a suponer un beneficio. Sí, yo creo que la gente ya, cualquier emprendedor que abre un negocio, tiene en cuenta, y es uno de los factores que supone un costo, el ahorro energético. En ese sentido, básicamente se utiliza mucha iluminación ya de tipo LED, prácticamente no existe otra en la actualidad. Y luego el control lumínico. Hay un sistema que se llama DALI, que se utiliza más orientado a los comercios, que regula la luz en función de la necesidad. Es decir, si hay luz exterior, él va controlando la luminosidad. Y es súper curioso, y digamos que lo bueno de este sistema es que a lo mejor la iluminación más cercana a la ventana se debilita porque no necesitas tanto, y la más interior la amplía. Con lo cual siempre tienes un equilibrio lumínico absolutamente preciso, y el ahorro energético obviamente es palpable. Y luego a nivel también de climatización, en la misma sintonía, es decir, se adecúa a la necesidad, digamos, de la temperatura a la estancia, y no es como antes, que ponían el aire acondicionado a todo tren y lo que se supone energéticamente. Esas regulaciones entiendo que es entonces lo que va relacionado con hogares inteligentes, ¿no? Sí. En este caso, el sistema DALI se utiliza más en locales de pública concurrencia. De hecho, en las estancias, digamos, oficiales, siempre ya te obligan a poner este tipo de sistemas de regulación. En supermercados, estamos orientados este sistema en concreto a los locales de pública concurrencia. En una vivienda,
es más los sensores de presencia, lo que te decía antes. Si estoy, enciende, y si no, pues se apaga. Antes estabas nombrando cómo se regulaba la luz, ¿no? La intensidad. ¿Qué relación puede tener esto con una persiana motorizada? Pues mira, las persianas motorizadas tienen infinitas ventajas, ¿vale? Yo te doy un ejemplo, pues es más gráfico. En mi caso, yo a una hora determinada, bueno, cuando voy a dormir, yo soy de los que sigo un poco de luz, ya la edad pesa, ¿no? Y te molesta. Pues a una hora determinada y se cierran solas, ¿entiendes? Y esa acción que tú tendrías que hacer de modo manual, pues la automatiza. Ella se cierra a una hora determinada y se abre a una hora determinada. Después, otra ventaja, por ejemplo, que le veo en ese sentido a las persianas motorizadas, es que, por ejemplo, la gente mayor, que ya no tiene tanta destreza quizás, el hecho de estar elevándola con la cinta aquella, pues como que no. En este sentido, una pulsación ya se te abre, o ella sola en un momento determinado, si pones unos sensores de luminosidad y que tú luego programes, pues tanta luz, ábreme la persiana de este modo u otro. Sabes que las posibilidades son infinitas, por eso te decía que... ¿Podríamos decir entonces que son mejores que las convencionales? Totalmente, claro. Sí, tú imagínate el hecho de no tener que moverlas tú, básicamente, y que se cierren, que se abran a antojo. Si seguimos ahí indagando en tu día a día, ¿qué deberíamos entender por un sistema multiroom? El sistema multiroom realmente está más orientado al sonido, ¿vale? Multiroom, básicamente, la propia palabra lo dice, son distintas estancias, que no significa, ¿vale?, que con la domótica tú puedas manejar distintas estancias, porque date cuenta que todo es programable. Cualquier, pues claro, tú tienes una integración de un sistema, pero tú puedes hacer distintas combinaciones, ¿no? Yo puedo decir, pues, porque en esta habitación, por ejemplo, para recrear una simulación de presencia, ¿no? Tú no estás en tu casa, pero quieres recrear esa situación. Bueno, pues yo decía, se va a encender la luz del salón, se enciende una habitación, con lo cual quieres hacer distintos escenarios y es un sistema multiroom. Simultáneamente se están, digamos, activando distintas estancias. Pero el multiroom como tal, lo que se concibe hoy es a nivel musical, que no deja de ser domótica, porque mi domótica es todo aquello que tú puedas controlar. Entonces, por ejemplo, un sistema multiroom básicamente es un sistema que se controla desde el móvil, wifi, y que tú tienes la posibilidad de, con las plataformas, digamos, musicales que existen, pues de lanzar la música a cualquier estancia, a una en concreta, a todas a la vez, intercomunicación con las estancias. Que parece una tontería, pero imagínate, si tú estás en el comedor y tu hija en el baño y le gritas y no se entera, oye, pues tú te comunicas con la estancia, mira que baje, o lo que sea, ¿sabes? Que otra ventaja más. Cada uno puede tener lo que necesite y que es esa facilidad la que podamos mantener nuestra independencia dentro de... Por supuesto, sí. Luego tienes, efectivamente, es decir, cada estancia es individual y el que domina, vamos a decirlo así, el gestor de la aplicación, ese es el administrador y ese puede hablar con toda la habitación, si quiere, y puede invadir su intimidad también si quiere, ¿vale? Bueno, también es cierto que hay aplicaciones que tú puedes bloquear una estancia en concreto porque no quieres que haya acceso de ningún tipo. ¿Existe así algún otro adelanto que sea más habitual? La incorporación de las nuevas tecnologías, como te decía, no vamos a dar nombre, pero hay una gran plataforma que nos ayuda día a día, pues, con navegadores, con programas de todo tipo, pues ha creado un sistema de comunicación por voz. Son asistentes, vamos a decirlo así, y digamos que yo creo que el futuro camina por ahí, que tú des órdenes vocales. Enciéndeme esto, págame aquello, hazme esto, hazme lo otro, y que como si fuera un asistente hiciera lo que uno le comunique. Y con el trato diario, ¿a quién dirías que le puede interesar adaptar estos sistemas a su hogar? Mira, actualmente como los precios son más asequibles que en su momento, yo creo que la domótica para mí es todo el que le llame la atención, todo el que le genere curiosidad o simplemente que quiera acomodar su vida, porque realmente lo es, te acomoda la vida, te lo puedo garantizar, pues tiene acceso a ella. Yo creo que no hay ningún límite. Y por ejemplo, creo que hay un sector social que le va a venir muy bien y digamos que se orientará en el futuro en ese sentido porque la sociedad está envejeciendo. Y eso conlleva unas necesidades que no te permiten actualmente tanta movilidad. Pues con la domótica tienes muchísimas ventajas de llevar tu propio mando encima, que puedas activar una llamada, que te puedas comunicar, que puedas hacer ciertas cosas a lo mejor con un propio mando, que puedas activar, desactivar sin tener que moverte.
va a Se me facilitar. ocurre, Marco, ahora mientras tú estás hablando, pues por ejemplo, con esto de la población envejecida, pues alguien que pueda tener a sus padres solos en casa y que en un momento dado pues los pueda tener un poquito más vigilados, aunque no estén con ellos. Sí. Y además que ellos también tengan esa sensación, porque es real, es decir, que puedas comunicarte en cualquier momento, que incluso en los baños se instalan unos sistemas de aviso de pánico también, entonces ellos se sienten también más seguros, es como si hubiera una presencia, no física, pero sí que saben que a golpe de una pulsación tienen a alguien que le va a responder, y ya no te digo solo su propia familia, sino centros concertados. ¿Y tienes la impresión que ya la sociedad lo va viendo más como algo que da un plus y no tanto que es intrusivo, que nos resta intimidad? Mira, yo tengo la sensación de que todo tiene un precio, ¿vale? Por ejemplo, esas aplicaciones que te decía que nos brinda esa plataforma muy potente, pues evidentemente son intrusivas. Pero bueno, a cambio te dan tantas posibilidades que dices, bueno, me compensa, o yo considero que te compensa, porque, por ejemplo, yo una persona no tiene secretos, es decir, no tengo ningún problema en que sepa por dónde me muevo, lo que hago, porque al fin y al cabo esa información luego la trasladan a algo de mi propio interés, pues saben que me muevo en unos sitios determinados, a una hora determinada, saben hasta con quién estoy, con lo cual adaptan un poco las noticias que te dan o la información que te dan a cómo eres tú, que ni tú mismo lo sabes muchas veces, porque tú no te estás analizando constantemente, pero con esa gran información, ese big data que tienes, saben perfectamente tus necesidades y demás. Entonces yo creo que a nivel de intrusismo, yo no lo veo así, yo lo veo como algo ventajoso, y si lo pones en la balanza, para mí no tiene valor. Es importante entonces este espacio en el que informemos y que veamos ese buen uso del sistema, de lo que está aportando, y desviarlo de que, bueno, que evidentemente hay un conocimiento de nuestra vida, pero que no es cuchicheo. Sí. Y de todas maneras te cuenta, ya si lo trasladas más a nivel personal, pues es mucho menos, ¿no? Porque ya te cuenta tú al final que tienes control de tu propia vivienda, ¿no? Porque no puedes poner cámaras exteriores. Gente, eso también es importante que lo sepa la audiencia, que las cámaras no se pueden poner enfocando el exterior, solo teóricamente, exclusivamente tu acceso, o sea, tu puerta básicamente. Y date cuenta que en ese sentido tú solo tienes dominio, vamos a decirlo así, de tu puerta y de el interior de tu casa, con lo cual al fin y al cabo es la intimidad propia de tu familia, y siempre tienen acceso, o sea, posibilidad a los demás, decir, pues mira, aquí no pongas una cámara o lo que sea, o aquí no me pongas un sistema de audio. Que supongo que en viviendas particulares pues es más sencillo, pero ya cuando hablamos de esas comunidades de vecinos, requiere de otra forma de aplicación. Sí, claro, vemos en las comunidades de vecinos, y yo lo veo como una ventaja, es por ejemplo las instalaciones de seguridad, en este caso cámaras, ¿no? Y controles de acceso, porque de algún modo tú tienes controladas las zonas comunes y la tranquilidad. Yo sé, tú tienes una niña a una hora determinada, hay comunidades que tienen unos accesos enormes, ¿no? Y que sepas que en todo momento tienes controlados los accesos, y ya no solo a nivel de control, sino a nivel de disuasión, ¿no? Que sea disuasorio, que alguien vea aquí cámara y le intimide el hecho de acceder allí. Yo siempre he pensado que el ladrón, si tiene dos posibilidades, A y B, A no tiene control y B sí, pues evidentemente voy a la que no hay control, ¿no? Disminuye las posibilidades. Sí, porque muchas veces yo creo que es más ventajoso la parte, digamos, de disuasoria, que no acceda a que luego una vez que accedes sí lo estás viendo, pero ya estás dentro, ¿no? Entonces siempre pienso que es bueno que la gente vea que hay control, o sea, que desde fuera sepan que allí hay cierto control. Ha quedado claro que en general son sistemas intuitivos, de fácil utilización. De hecho, hemos hablado de algunos sistemas incluso para personas mayores, pero ¿qué se necesita saber para poder manejarlos? ¿Hay algún conocimiento mínimo? Nada, porque si eres muy torpe, vamos a decirlo, valga la redundancia, que se crean unos iconos incluso de fotografía, ¿vale? Tú puedes crear incluso fotografías de la estancia, en la propia estancia puedes poner un iconito de un interruptor, un iconito de regulación de luz, un icono de temperatura, es decir, es todo tan intuitivo que no hace falta ninguna destreza, es muy fácil. Está alejado de ese mundo informático que nosotros Antes era más complejo, era como, pero la tecnología ha avanzado tanto, no solo la tecnología ha avanzado, sino que nosotros como usuarios de la misma tenemos más destreza, y como que ya todo nos resulta muy sencillo, es decir, tú te descargas una aplicación
y no hay ningún manual, ¿no? La manejas como... Forma ya más parte de nuestra cultura, de nuestro aprendizaje. Vamos a seguir aprendiendo contigo y a mí me gustaría que me explicaras qué es esto de un nodo domótico. Los nodos domóticos, digamos, son uniones de comunicación, ¿vale? Que generalmente son sistemas cableados, o son recomendables que sean cableados. Hay otros sistemas que serían, por ejemplo, el inalámbrico, pero tienen un problema añadido, que en un momento determinado pueden sufrir alguna interferencia, también tienen unas pequeñas baterías que se pueden gastar y en ese momento no te funciona, y suele pasar que es el momento que más falta te hace. Y después existe otro sistema que se llama el X10, que es un sistema que con la misma instalación antigua existe una comunicación a través de la propia red existente. Pero esto crea a veces problemas, porque la propia red eléctrica tiene unos armónicos que se llaman, que son desestabilizadores, que a nivel de comunicación pueden dar problemas en un momento dado. Con lo cual mi recomendación siempre es sistemas cableados. Estamos en una jornada técnica y estás utilizando un vocabulario muy habitual en tu entorno, pero ¿y entonces a quién se encarga toda esta planificación si de pronto alguien quisiera...? Yo recomiendo que sean integradores, digamos, yo siempre recomiendo que sean instaladores autorizados, ¿vale? Porque hay gente que quizás sepa, pero que te da una garantía es un instalador autorizado. Yo me dirigía a un instalador autorizado y especialista en domótica. ¿Por qué? Porque yo le digo a mis alumnos, la electricidad es tan amplia, hay tantos, digamos, palos en ella, ¿sabes? Tantos sectores, que no puedes especializarte en todo. Sí que lo puedes conocer, pero no especializarte en todo, porque es muy amplia, es que es imposible, literalmente. Entonces yo iría a un instalador autorizado y que sea especialista en domótica. Esas dos... Pues hemos hecho bien en contar contigo, en tenerte como especialista. Muchas gracias, Marco. A ustedes por invitarme. Ahora te vuelvo a ver unos minutitos en la tertulia y seguimos avanzando este tema. Muchísimas gracias. Si les parece, hacemos un descanso de unos minutitos y continuamos aquí en Canal 4 TV.